A continuación vamos a realizar un ejercicio en que vamos a comprender eh, ya mucho más lo que es el concepto de lo que es el precio dual o también lo que se le denomina precio sombra dentro del contexto de la investigación de operaciones. Cuando uno estudia dualidad, que eso también se va a revisar en otro video, la dualidad es una segunda forma de resolver un PPL original. La característica de la resolución de la dualidad es que nos permite ver lo que generalmente se denomina precio sombra. El precio sombra es una parte importante de un análisis simplex en investigación de operaciones que me permite interpretar de manera económica qué es lo que sucede cuando alguno de los recursos aumenta o disminuye y sin desarrollar otro PPL y sin desarrollar iteraciones simplex, yo puedo analizar solamente con el resultado del precio sombra si es que, por ejemplo, se aumenta o disminuye un recurso dentro de las restricciones, ¿cuál sería su implicancia en el resultado de la función objetivo? Lo que sí hay que dejar claro es que el análisis del precio sombra no me permite de antemano obtener una solución, o sea, no me permite obtener la solución si es que yo cambio alguna de las restricciones. Lo único que me permite hacer en el concepto de lo que es el precio dual o precio sombra es determinar si es que la función objetivo z aumenta o disminuye, si es que yo, por ejemplo, quiero aumentar mi recurso en una unidad. Entonces, para ello nosotros vamos a ver el siguiente enunciado, en donde tenemos un problema de programación lineal con dos variables para así hacerlo de una manera muy sencilla y cuya función objetivo es de maximizar z. El precio sombra generalmente se podría ocupar para lo que son funciones de objetivo de maximización, puesto que se entiende que la maximización equivale a lo que es el obtener la mayor cantidad de utilidad posible. Por lo tanto, si es que estamos hablando de un problema de maximización, entonces el precio sombra nos puede servir para poder dar información acerca de cuánto es lo que podría aumentar o podría disminuir la función objetivo de ganancias. Entonces acá tenemos una función objetivo que es maximizar z de 10x1 más 8x2 y tenemos sujeto a estas tres restricciones cuya condición es de menor o igual. 4x1 más 2x2 menor o igual que 8, x1 más 5x2 menor o igual que 10 y 2x1 más 4x2 menor o igual que 6 con estas dos variables no negativas. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer para hacer un recordatorio es desarrollar el PPL estándar. Esto significa de que junto con determinar acá la función objetivo, que tenemos ahí que es exactamente la misma, tenemos que las restricciones transformarlas no a menores o iguales, sino que a igualdades. Como en cada una de las restricciones existe un menor o igual, entonces yo tengo que colocar un total de 3 variables de holgura. Las variables de holgura me permiten aumentar de una restricción de menor o igual a una igualdad. Por lo tanto, si es una variable de holgura, por cada variable de holgura tengo que agregar un signo más. En caso de que yo tuviese restricciones de mayor o igual, yo tendría que agregar una variable de exceso. Y en ese caso, a la variable de exceso se la acompaña previamente con un signo menos. Por lo tanto, con esto yo puedo ahora elaborar mi cuadro de simplex, teniendo en consideración que la función objetivo, aparte del 10x1 y el 8x2, se encuentran los valores de 0x3, 0x4 y 0x5, sumando a estos 10x1 más 8x2. Pero recuerden que como vamos a trabajar con el cuadro simplex, yo tengo que transformar esta función objetivo y tengo que pasar estos dos sumandos hacia el otro lado de la igualdad para que toda esta función quede igual a 0. Por lo tanto, acá me quedaría z menos 10x1 menos 8x2 menos 0x3 menos 0x4 menos 0x5 y eso tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, esto es importante considerarlo y obviamente que como yo agregué variables de holgura, estas variables de holgura también tienen que ser positivas para el PPL estándar.
¿Cómo nos queda entonces la matriz A? Nos va a quedar, si hablamos entre cada variable, la columna de x1 nos queda con los valores de 4, 1 y 2. Para x2 los valores son 2, 5 y 4, así en orden del recurso 1, que es la restricción 1, el recurso 2 para la restricción 2 y el recurso 3 para la restricción 3. Estos son los valores de los recursos a lo que yo me estaba refiriendo. Por lo tanto, por ejemplo, en la restricción 1 yo me podría preguntar, si en vez de 8 unidades de ese recurso yo tuviese 9 unidades, ¿cuál sería la implicancia inmediata en la función objetivo sin saber la solución que me va a dar? Porque obviamente el PPL me va a cambiar y obviamente tendría que desarrollar una nueva iteración y me va a dar una solución distinta. Pero gracias al precio dual, me permite el precio dual saber qué es lo que pasa si es que yo cambio este valor, qué es lo que pasa con este valor. No me va a responder cuál es la solución de x1, x2, x3, x4 y x5, sino que sabiendo el precio sombra, yo podría determinar qué es lo que pasa inmediatamente con esta función objetivo sin saber cuáles son las soluciones de un nuevo PPL. Por lo tanto, la columna de x1 es 4, 1 y 2, la columna de x2 es 2, 5 y 4, la columna de x3 va a ser 1, 0 y 0, porque aquí no hay x3, la columna de x4 va a ser 0, 1, 0, y la columna de x5 va a ser 0, 0 y 1. Por supuesto, tengo que agregar en la ecuación 0 del tabló menos 10 y menos 8. Por lo tanto, el resultado que me va a dar es esto de acá. La primera iteración del tabló es lo que ustedes ven acá. Aquí tenemos los valores de la función objetivo y acá tenemos los valores de cada una de las restricciones. Y recordemos siempre que cuando trabajamos con Tableau, tenemos que diferenciar las variables básicas de las variables no básicas. Las variables básicas son aquellas que cuentan, en este caso, así de manera muy sencilla, con columnas canónicas, que en este caso son para x3, x4 y x5, mientras que en este caso las variables no básicas son x1 y x2, que no poseen columnas canónicas. Aparte, fíjense que x3 está puesto acá, puesto que para la columna canónica de x3 el valor 1 se encuentra aquí reflejado. Por lo tanto, esto refleja esta columna y esta fila. Ahí está, la intersección es este valor 1. En el caso de x4 tenemos esta columna y esta fila aquí presente. Por lo tanto, aquí se refleja el valor de 1. Y para x5 tenemos esta columna y esta fila, en donde aquí se refleja entonces el valor de x5. Por lo tanto, acá tenemos la base x3, x4 y x5. Y obviamente que, ¿qué tenemos que analizar dentro del tablo simplex? De que todos estos valores tengan coeficientes igualados a 0 o mayores que 0. Por lo tanto, si existe algún coeficiente que es negativo para un problema PPL de maximización en un tablo, eso quiere decir que esas variables podrían aumentar el valor de z, que en este caso va a ser igual a 0. Con eso nosotros partimos. Acá tenemos la primera solución factible, que es que x3 es igual a 8, x4 es igual a 10 y x5 es igual a 6. Reemplazando esto a la función objetivo, como estas tres variables están multiplicadas por 0, naturalmente que z es igual a 0. ¿Qué pasa acá? Con esta primera iteración tenemos que existen dos variables de decisión cuyos coeficientes en la ecuación 0 son negativos. Yo tendría que seleccionar entonces el mayor negativo entre x1 y x2. Por lo tanto, el mayor negativo resulta ser el valor de 10. Entonces, en este caso, por criterio de entrada, tiene que entrar x1 a la base, puesto que este valor resulta ser el más negativo de los dos. Y para el criterio de salida, tengo que considerar los valores que están en las restricciones de la columna x1 y aparte tengo que también tomar las restricciones, o sea, los valores de las restricciones, pero para el segundo miembro. Lo que hago es entonces dividir 8 en 4, 10 en 1 y 6 en 2. Acá es donde tengo entonces la relación de estas divisiones. Y de todas estas yo tengo que seleccionar la de menor valor, que en este caso sería 8 partido por 4 porque esto me da 2, esto me da 10 y esto me da 3. Por lo tanto, 8 dividido por 4 es 2 y esto corresponde a x3. Eso quiere decir entonces que sale x3 de la base.
Entonces, ya tenemos el caso que entra X1 y por lo tanto X1 reemplaza a X3 acá. Como tenemos esta fila, o sea, perdón, esta columna y esta fila, ya tenemos un elemento pivote que consiste en el valor de 4. Por lo tanto, yo tengo que hacer operaciones filas. En otro video que tengo incorporado, ahí aparece cómo es el resultado de hacer las operaciones filas. Por eso que ahora voy a avanzar un poco más rápido. Y a través de las operaciones filas, me da la segunda iteración, en donde ahora tengo esta base, que está compuesta por X1, X4 y X5. Aquí tenemos la columna canónica de X1, X4 y X5, y con los cambios que corresponden. Y efectivamente ahora, en la segunda iteración, de 0 aumento a 20. Y con X2 y X3, que como no son canónicas, no son variables básicas. Por lo tanto, acá tenemos estas operaciones filas, nos genera esta segunda iteración, y para esta segunda iteración existe un único coeficiente en la ecuación 0 que es negativo. Eso corresponde a la variable x2. Por lo tanto, por criterio de entrada, yo tendría que ingresar ahora x2 a la base, porque eso tiene el único valor negativo de todos los que aparecen acá, desde x1 hasta x5. El segundo miembro no lo consideramos para este análisis. El criterio de salida me indica entonces ahora que yo tengo que comparar estos valores del segundo miembro 282 con estos valores de 1/2, 4 enteros y 1/2, que eso es 9, perdón, aquí tengo un error porque esto tendría que ser 9 partido por 2 en esta parte, así que eso quiero dejarlo ahí, voy a arreglarlo en este momento, así que si me permiten un momento, aquí está, porque 4 enteros y 1/2 es 8, esto es 9 partido por 2. Por lo tanto, tengo que comparar entre 2 enteros y 1/2, 8 9/2 y 2 en 3. Naturalmente que el más bajo es 2/3, que corresponde a X5. Por lo tanto, entra X2 y ocupa la posición de X5 que sale de la base. Por lo tanto, este es el elemento pivote entonces que tengo que considerar para poder desarrollar todas estas operaciones filas que aparecen acá. Primero, fila 3, 1/3, fila 0,3, 3, o sea, en este caso, a la fila 3 la multiplico primero por 1/3, a la fila 0 le sumo la 3 por 3, a la fila 1 le sumo la 3 y esta fila multiplicada por menos 1/2, y a la fila 2 le sumo la 3 y esta fila, la 3, multiplicada por menos 9/2. Por lo tanto, haciendo estas operaciones filas, la tercera iteración nos da estas variables básicas que aparecen acá, x1, x2 y x4, y las variables no básicas x3 y x5. Y si se fijan ahora, ningún valor entre x1 y x5 de la ecuación 0 es negativo. Por lo tanto, eso quiere decir de que hemos llegado finalmente a lo que es la solución óptima del ejercicio. Entonces ahí tenemos la columna canónica x1, x2 y tenemos la columna canónica x4, y acá tenemos entonces las soluciones. X1 es igual a 1 entero y 2/3, que es 5/3, x4 es igual a 5 y x2 es igual a 2/3. Por lo tanto, viendo esta última iteración, se tiene la solución factible y óptima del problema, en donde x1 es 5/3, x2 es 2/3, que tenemos acá, y x4 es 5. Por lo que x3 y x5 es igual a 0, 0, porque son no básicas, y el valor de z me da 22. Yo puedo comprobar eso porque yo podría reemplazar el x1 y el x2 dentro de la función objetivo. Es decir, 10 por 5/3 más 8 por 2/3, y eso me da como resultado 22. Por lo tanto, lo importante acá en primer lugar es contar con la solución factible y óptima del problema. ¿Qué quiere decir entonces que z sea igual a 22? Esto quiere decir de que si yo cuento con 8 unidades del recurso 1, 10 unidades del recurso 2 y 6 unidades del recurso 3, con eso yo puedo obtener un valor z de 22. Por lo tanto, ahora la pregunta es, ¿y qué es lo que pasa si, por ejemplo, no quiero hacer un PPL nuevo, pero quiero saber cuál es la implicancia en la función objetivo z si es que en vez de 8 yo aumento a 9 unidades de recurso 1? Y ahí es donde entra entonces la parte del precio sombra. Entonces, ¿cómo es en este caso?
Para esto vamos a tomar la parte de el último PPL, porque la pregunta dice lo siguiente, dice, ¿es posible analizar las posibles ganancias a futuro que podríamos tener con este PPL modificando los recursos de las 3 restricciones sin elaborar un nuevo PPL? Entonces, una pregunta es, por ejemplo, ¿qué pasa si modificamos la restricción 1? Supongan de que yo quiero, en vez de tener 8 unidades de ese recurso, quiero ver la posibilidad de que en vez de tener esas 8 unidades, puedo aumentar en 2 unidades más para contar con un monto de 10. Obviamente que si yo tengo una mayor cantidad de unidades, entonces probablemente pueda tener una mayor cantidad de resultado para X1 y X2. Pero la idea no es encontrar los resultados de X1 y X2, sino que es ver solamente cuál es la implicancia dentro del valor de Z. Por lo tanto, ¿qué pasa con las ganancias si agregamos unidades adicionales al recurso 1? Eso es lo fundamental dentro de este análisis. Y de la misma manera, podríamos hacernos esta pregunta con las otras 2 restricciones, que son la restricción 2 y la 3. Por lo tanto, ¿cómo nosotros podríamos manualmente calcular el precio sombra? Y posteriormente eso lo vamos a comprobar con solución de Solver. Entonces, supongamos que es posible una modificación del lado derecho de las restricciones y yo quiero de alguna u otra forma relajar esta condición. Entonces yo le estoy diciendo que efectivamente yo comienzo con 8 unidades, pero yo quiero aumentar o disminuir esa cantidad, ya sean de 1, de 2 o de 3. ¿Cuánto? No sabemos. Por eso que yo estoy diciendo de 1, de 2 y de 3. Siendo de 1, de 2 y de 3, la cantidad de recursos que se agrega o se disminuye a cada cantidad inicial de las restricciones. Yo podría agregar o disminuir. Lo que sí sé es que yo comienzo con estas cantidades iniciales. Por lo tanto, la idea es, ¿qué pasa si yo agrego o disminuyo cada una de estas unidades, tanto la restricción 1, 2 o 3? Por ejemplo, para pasar de esta restricción a esta de aquí, como ustedes ven acá, la diferencia es entre 8 hasta 10. Por lo tanto, se tuvo que agregar a la restricción una cantidad de 2 unidades más de ese recurso 1. ¿Cuál es la implicancia entonces que tiene para la función objetivo? Eso lo vamos a ver ahora a continuación. ¿Cómo trabajo entonces con estas nuevas letras que tenemos acá? De 1, de 2 y de 3. Entonces, para poder trabajar en este caso con esto, yo junto con mi tablo simplex original, yo podría agregar 3 columnas más posterior al segundo miembro en la primera iteración del simplex. Recuerden que en la primera iteración el segundo miembro contenía los números de 0, 8, 10 y 6. Por lo tanto, ¿qué agrego ahora? Como aparecía en la restricción ahora, fíjense que tengo 8 más de 1, 10 más de 2 y 6 más de 3. Por lo tanto, el de 1, el de 2 y el de 3 se pueden comportar también como columnas. Por lo tanto, en el caso de D1, la columna de D1 va a ser 0, 1, 0, 0, puesto que en la función objetivo Z no existe D, pero sí existe restricción en la restricción 1, pero no en la 2 ni en la 3. ¿Qué pasa con D2? Su columna canónica sería 0, 0, 1, 0. O sea, acá estamos hablando de canónica. Y la columna canónica de D3 sería 0, 0, 0, 1, puesto que el D3 se encuentra en la restricción 3. Llevando todo esto acá, nosotros observamos de que también se forman acá columnas canónicas tanto para D1, para D2 y para D3, y estos se encuentran al lado, en este caso, del segundo miembro. Fíjense que acá lo que sucedió es que D1, D2 y D3 se comporta de manera similar como en la iteración inicial para X3, X4 y X5. Si ustedes observan, vamos a comparar qué es lo que pasa con la primera iteración. Fíjense que X3, X4 y X5 tienen exactamente las mismas columnas canónicas que D1, D2 y D3. Por lo tanto, ¿qué pasa con D1, D2 y D3 cuando yo comienzo a desarrollar las operaciones filas que estaban primero?
estas de aquí, para pasar desde la iteración 1 hasta la iteración 2, que es fila 1 a un cuarto, fila 0,1 a 10, y fila 2,1 a -1, y fila 3,1 a -2. Entonces, a través de estas operaciones filas, yo paso de este tablo a este de acá. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con X3, X4 y X5? O sea, pasa esto que tenemos acá. Y esto, como son las mismas columnas de D1, D2 y D3, vamos a tener exactamente el mismo resultado que pasa con X3, X4 y X5. Sigamos revisando qué pasa ahora con la segunda iteración. De la segunda a la tercera me dan estas operaciones filas. Y por lo tanto, esto implica que de estos números de X3, X4 y X5, yo paso ahora a estos números de acá, X3, X4 y X5, que son exactamente idénticos a las columnas de D1, D2 y D3, porque tengo exactamente los mismos valores y estoy ocupando las mismas operaciones filas. Por lo tanto, si nosotros vemos ahora qué pasa a continuación, yo paso de esta primera iteración, utilizo todas estas operaciones filas y yo tuve estos resultados para el segundo miembro iniciales de la segunda iteración y tengo estos resultados utilizando estas 4 operaciones filas para estas 3 columnas que vemos acá. Posteriormente lo que hice fue ocupar las operaciones filas para pasar de la segunda a la tercera iteración y yo tuve estos resultados, que recuerden son exactamente iguales a los que aparece como X3, X4 y X5. Eso es parte fundamental. Entonces, si ustedes también desean verificar, pueden en este caso pausar en este caso el video para que ustedes puedan hacer de manera pausada lo que son todas estas operaciones filas que aparecen acá para comprobar de que los resultados que aparecen son exactamente los mismos. Vamos ahora a revisar esta última, que esto sería para la solución óptima. ¿Qué pasa acá? Fíjense que en la ecuación 0 yo necesito verificar el valor del segundo miembro, el valor de D1, el valor de D2 y el valor de D3, o sea, los coeficientes. ¿Qué pasa acá entonces? Si yo coloco D1, D2 y D3, ahora lo que va a suceder es que lo que corresponde a la función objetivo ya no va a ser solamente el valor de 22, sino que ahora ¿cómo va a quedar la expresión? Va a quedar como z igual a 22, porque estamos hablando de la solución óptima, con eso yo comienzo, esa es la base 22, pero a esto le sumo más 2 por D1, porque aquí se refleja ya otro dato adicional, más 0 por D2, más 1 por D3. En otras palabras, tomando estos 4 valores, esto me va a dar lo siguiente, que Z va a ser igual a 22 más 2D1 más 0D2 más 1D3. Por lo tanto, lo importante son los coeficientes que acompañan a cada uno de estos elementos. Recuerden que el D1, el D2 y el D3 consiste en la cantidad adicional de recursos que yo voy a agregar al original, tanto para la restricción para el recurso 1, para el recurso 2 y para el recurso 3. Pero, ¿qué significan estos valores? Cada valor que acompaña a cada una de estas variables corresponde a lo que es el precio sombra o al precio dual. Entonces, por ejemplo, el precio sombra o dual para el recurso 1 resulta ser igual a 2 pesos. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. Acá aparece un asunto. Dice acá que por el recurso 1, el aumentar en una unidad más el recurso permite generar una utilidad adicional de 2. Entonces, con esto me podría dar a entender de que si yo agrego una unidad más, si paso, por ejemplo, acá en la restricción 1, de 8 a 9 unidades, entonces en vez de que sea menor o igual a 8, sea menor o igual a 9, yo podría decir, sin hacer el cálculo de los valores de X1 y X2, porque obviamente van a modificarse porque el PPL se modifica,
en que el valor de Z aumentaría de 22 a 24. ¿Por qué? Porque estaría aumentando mi utilidad en 2 pesos. Pero, ¿qué pasa? Si yo agrego una unidad más, probablemente la utilidad de 2 pesos no va a ser completo para mí, sino que para aumentar en una unidad más, yo tuve que hacer un esfuerzo. Ese esfuerzo implica un costo asociado a el aumento de esta unidad. Por ello, yo lo que tengo ya como dato es que yo aumento mi utilidad en 2 pesos en relación a los 22 anteriores. Por lo tanto, como existe un costo asociado, yo puedo decir entonces que por cada unidad adicional de recurso 1, yo estoy dispuesto a pagar como máximo solamente 2 pesos. ¿Me explico? Por ejemplo, ya sabemos que la utilidad adicional es de 2 pesos. Si el costo fuese de 1, el aumentar de 8 a 9, entonces mi utilidad neta va a ser de 1, porque yo voy a restar 2 y 1. Por lo tanto, me da como resultado 1 peso. Pero ¿qué pasa si el costo de pasar de 8 a 9 fuese 3 pesos? Ahí no me conviene, porque mi costo aumenta en 3 pesos, pero mi utilidad adicional sigue estando en 2 pesos por el precio sombra. Por lo tanto, como el costo de 3 pesos resulta ser mayor que la utilidad de 2, no me conviene entonces aumentar este recurso, por ejemplo. Y también esto es en el caso contrario. ¿Qué pasa? Si, por ejemplo, yo disminuyo de 8 a 7, el precio sombra me indica entonces de que mi utilidad va a disminuir en 2 pesos. Ahora, si resulta de que, por ejemplo, si yo disminuyo de 8 a 7 y si mis costos disminuyen, por ejemplo, en 4 pesos, mientras que mi utilidad disminuye en 2 pesos, naturalmente que eso me sirve. Porque la utilidad que voy a tener en este caso sería de 2 pesos. De nuevo, porque yo estoy disminuyendo 2 pesos en la utilidad, pero yo estaría disminuyendo 4 pesos en el costo. Por lo tanto, ¿qué significa el precio sombra? Como este es el valor que de la utilidad que me estaría aumentando en el valor Z, que sería la utilidad, entonces, por cada unidad adicional de recurso 1, yo estoy dispuesto a pagar como máximo 2 pesos. ¿Por qué? Para que así la utilidad no varíe. Entonces, si aumenta mi utilidad en 2 pesos, lo máximo que estoy dispuesto a pagar sería en este caso 2 pesos. Vamos a ver esto con el asunto de Solver que yo ya tengo puesto acá. Ustedes posteriormente, o sea, hay un video para que ustedes puedan ver qué es lo que pasa con el asunto de Solver, para que lo vean con mayor detención. Acá solamente yo voy a compartir acá los resultados. Yo voy a colocar algunos datos importantes para la resolución del Solver, que en este caso va a ser lo siguiente. Lo primero, yo voy a fijar la función objetivo, que ya se encuentra como una función. Existe una función incorporada dentro de esa celda. El PPL es de maximización. Las celdas que voy a cambiar van a ser estas de acá, que aquí van a aparecer las soluciones. Y después tenemos lo siguiente. Voy a agregar restricciones. Como todas son restricciones de igual, voy a seleccionar estas 3 celdas. Voy a cambiar a igual. Y voy a seleccionar los números respectivos que aparecen acá. Eso es una primera restricción. Y la otra restricción que voy a agregar es que todas estas celdas, estas 5, deben ser deben cumplir con que sean no negativas. Por eso deben ser mayores o iguales a 0. Hago clic en aceptar y dejo marcado convertir variables sin restricciones en no negativas y a mí me interesa obtener el simplex LP. Entonces, este punto que nosotros vemos aquí es el PPL original. O sea, estamos hablando del estándar, pero estamos hablando de la solución de los datos originales, que aquí no tenemos cambio en cuanto es la utilización de recursos. Por lo tanto, si yo oprimo resolver, ustedes pueden observar de que aquí me aparece que el valor de la función objetivo es igual a 22, puesto que tenemos estos valores. 1,6667, que eso es 5 tercios,
esto que es 2/3 para x2 y x4 que es 5, lo que si nosotros vemos en la solución es exactamente lo que nosotros tuvimos para x1, x2 y x4 con el z igual a 22. Pero ¿qué vamos a hacer ahora? En vez de colocar 8, vamos a indicar ahora, vamos a cambiar y vamos a colocar ahora 9. Y tenemos que ver cuál sería en este caso el cambio de la función objetivo. Porque si yo cambio a 9, la función objetivo tendría que darme un valor de 24. Vamos a ver qué sucede acá. Si yo oprimo solver y mantengo todo esto tal cual como está, yo oprimo resolver, nótense que ahora la función objetivo cambia a 24. ¿Y eso por qué? Porque es por el valor del precio sombra que estaba puesto para lo que es el recurso 1. Por lo tanto, si yo aumento en una unidad, entonces me aumenta la función objetivo en 2 pesos más. Pero si se fijan, acá me cambia totalmente el valor de la función objetivo. Eso es importante considerar. Ahora, como yo les decía, con el precio sombra yo no voy a tener este resultado, pero sí yo podría tener automáticamente cuál es la consecuencia de aumentar o disminuir lo que es la cantidad que yo estoy utilizando, por ejemplo, de recurso 1. Supongan ahora de que en vez de 9 coloco 7. Entonces la intención sería de que, como el precio sombra es 2 pesos por cada unidad, entonces yo podría entender de que mi utilidad, solamente cambiando el recurso 1, me disminuiría en 4 pesos. Por lo tanto, si yo tomo esto y si yo coloco resolver, nótense que ahora la función objetivo disminuye en 4 pesos porque yo disminuí el recurso en 2 unidades. Por lo tanto, ahí se tiene el asunto de lo que se habla del precio sombra. Entonces, cuando yo aumento por un recurso en cada vez, como el precio sombra me dice que es de 2 pesos, quiere decir que la utilidad entonces aumenta en 2 pesos. Eso quiere decir que por cada unidad, entonces yo estoy dispuesto a pagar como máximo 2 pesos. Ahora, si por ejemplo yo aumento en 3 unidades, supuestamente la utilidad me estaría aumentando en 6 pesos. Entonces yo podría tomar como resultado, como conclusión, de que lo máximo que estaría dispuesto a pagar por añadir 3 unidades más de recurso de la restricción 1 sería un máximo de 6 pesos. Si el costo resulta ser más allá, por ejemplo, si yo aumento 3 en 3 unidades, y si el costo total por esas 3 unidades es de 8 pesos, no me conviene entonces contratar esas 3 unidades adicionales, porque el costo resultaría ser mayor que la utilidad marginal. Eso es por la parte del recurso 1. Vamos a ver qué pasa ahora con el recurso número 2. Porque si se fijan acá, el recurso 2 también cuenta con un precio sombra, pero el precio sombra acá es 0. ¿Qué significa esto? Esto significa que si yo quiero aumentar en una unidad, por ejemplo, la cantidad que tengo de recurso 1, por ejemplo, en la restricción 2, que es el recurso 2, si aumento de 10 a 11, en este caso la restricción, lo que va a pasar es que como el precio sombra o dual es de 0, el Z se va a mantener en 22 pesos, sin saber de antemano cuál va a ser la solución óptima del ejercicio. Pero esto me daría ya un dato de ver qué es lo que pasaría con el valor de Z. Como el precio sombra es 0, el Z se va a mantener en este caso en 22. ¿Eso qué quiere decir? Que podría perfectamente aumentar la cantidad de Z, pero no me va a aumentar la utilidad. Por lo tanto, la utilidad va a quedar exactamente igual. Pero como probablemente el aumentar en una unidad ese recurso me va a generar un costo, entonces yo voy a tener costos asociados adicionales, pero no voy a tener utilidad porque la utilidad se va a mantener igual en 22 pesos. Dado esa conclusión, por cada unidad adicional entonces de recurso 2, yo no estoy dispuesto a desembolsar recurso alguno. Porque si yo reembolso recursos, voy a desembolsar, o sea, voy a gastar dinero, pero no me va a ingresar dinero por este esfuerzo que yo estoy haciendo, puesto que la utilidad me va a quedar simplemente en el mismo valor de 22. Y ahí está el concepto de precio sombra para el recurso 2.
Entonces, si yo aumento en una unidad, yo no estoy dispuesto a pagar costo por ese recurso, puesto que no me va a modificar la utilidad, sino que me va a aumentar simplemente los gastos y los costos asociados. Revisemos qué pasa con este ejemplo, que en este caso tenemos ahora. Sabemos que por este tipo de restricciones y por estos valores, entonces la función objetivo es de 22, que ese es el original. Pero ¿qué pasa ahora si de 10 aumento a 11? Si yo oprimo solver y yo oprimo acá resolver, nótense que la función objetivo se mantiene en 22. ¿Y eso por qué? Porque fíjense que tanto x1 y x2 no varían. Entonces, ¿qué es lo que puedo decir acá? Si no varía la función objetivo, eso es porque los valores de x1 y x2 se mantienen constantes. Entonces, lo que yo podría decir en este caso, que si en el caso del recurso 2, si yo aumento a 11, en el caso de las variables de problema se mantienen. No así lo que pasa con las variables de holgura o las variables de exceso, porque eso perfectamente puede modificarse. Pero como el precio sombra es cero, entonces estos valores de problema no se modifican dentro de la función objetivo. Por lo tanto, naturalmente que la función objetivo resulta ser igual a 22. O sea, yo aumenté un recurso más, pero la utilidad se sigue manteniendo en 22. Entonces, no aumentó la utilidad, pero si yo contrato una unidad más, probablemente me aumente el costo. Por lo tanto, a mí no me conviene en ese caso contratar otra unidad adicional, porque yo sé positivamente de que va a aumentar el costo, pero no va a aumentar la utilidad. Supongan de que yo, por ejemplo, ahora coloqué 12. Vamos a ver qué pasa ahora con Solver si coloco 12. Si se fijan, se mantiene el valor de la función objetivo porque todavía el x1 y el x2 no se modifican. Siguen estando exactamente al mismo valor. Por lo tanto, ¿para qué me sirve este punto? Esto me sirve, por ejemplo, para yo poder analizar qué es lo que pasa si es que yo ahora, como tengo un precio sombra de cero, qué es lo que pasa si yo quiero disminuir la cantidad de recursos que yo estoy utilizando acá. Porque recuerden de que yo comenzaba con 10. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo disminuyo en una unidad de ese recurso? Voy a hacer el solver. Nótense que todavía se menciona x1 y x2 que siguen siendo iguales. Y tengo que la función objetivo sigue siendo de 22. Por lo tanto, ¿qué pasa acá? Yo mantuve la utilidad, pero como yo disminuí la cantidad de recursos que yo voy a utilizar para la restricción 2, entonces me disminuyeron los costos. Entonces, cuando el precio sombra es cero, probablemente para eso yo tendría que ver hasta cuándo yo sería capaz de poder disminuir la cantidad de recursos para así mantener mi función objetivo en 22. Mientras menos recursos tengo, probablemente es menor el costo asociado a lo que es este problema de programación lineal. Si yo quiero colocar ahora 8, entonces estoy disminuyendo en 2 estos recursos de la restricción 2. Fíjense que se sigue manteniendo x1 y x2 y la función objetivo se mantiene todavía en 22 porque estos valores son exactamente iguales. Entonces, esto es la consecuencia de contar con lo que es un precio sombra igual a 0, que en este caso resultó ser válido para el recurso 2. Y finalmente, tenemos el recurso 3. ¿Qué pasa en el recurso 3? Tenemos un precio sombra igual a 1. Por lo tanto, siguiendo la lógica de los otros dos puntos, quiere decir que si yo agrego una unidad más, entonces la utilidad adicional va a ser de 1. Por lo tanto, supuestamente, si yo aumento de 6 a 7 unidades dentro de la restricción 3, como acá aparece, entonces mi Z va a aumentar de 22 a 23. Por lo tanto, yo voy a tener una utilidad adicional de 1 peso, partiendo desde los 22. Por lo tanto, eso quiere decir que si yo aumento una utilidad en 1 peso de utilidad, entonces yo estoy dispuesto a pagar por ese recurso un máximo de 1 peso, para que así no se me modifique la cantidad de utilidades que yo estoy recibiendo dentro de la empresa. Entonces, obviamente que la idea es pagar una cantidad menor de 1 peso para que así yo pueda tener una utilidad neta, restando la utilidad de 1 peso con el costo adicional respectivo.
Veamos con el ejemplo, nuevamente con Solver. Entonces en Solver yo tenía 6 unidades. Ahora voy a aumentar a 7. Supuestamente la función objetivo tendría que aumentarme a 23. Y si me aumenta a 23, quiere decir que x1, x2 y estos valores también van a, en este caso, a cambiar. Veamos. Efectivamente cambiaron y observen de que ahora la función objetivo es de 23. ¿Y esto por qué? Porque como agregué una unidad más, entonces la utilidad aumenta en 3 pesos, en 1 peso, perdón. Si yo en vez de 6 quiero ver 8, quiero ver qué es lo que pasa si es que yo ahora contrato 2 unidades adicionales, supuestamente mi utilidad tendría que subir en 2 pesos. Y efectivamente eso fue lo que ocurrió. Aumentó en 2 pesos, puesto que yo contraté 2 unidades adicionales. Por lo tanto, en este caso, como yo contraté 2 unidades adicionales, entonces lo máximo que estoy dispuesto a pagar por esas 2 unidades de recurso 3 es 2 pesos, puesto que mi utilidad finalmente aumentó a un total de 24. Por lo tanto, aumentó en 2 pesos. Si yo quiero aumentar ahora de 6 a 9, vamos a ver qué sucede. Fíjense que ahora aumentó a 25. Entonces, aquí se puede comprender ya aún más lo que es el concepto de precio sombra. Eso significa entonces que por cada unidad adicional de recurso, dependiendo de la restricción, me permite o aumentar la utilidad o mantenerla. Y por lo tanto, para el precio sombra en este caso se entendería como la cantidad máxima que yo estoy dispuesto a pagar para que la utilidad se mantenga a lo menos o la utilidad aumente en cuanto a la resta entre las ganancias adicionales y los costos adicionales. Entonces, por esa razón, aquí nosotros vimos que si yo aumento una unidad en el recurso 1, entonces estoy dispuesto a pagar 2 pesos como máximo, porque mi utilidad aumenta en 2 pesos. En el caso del recurso 2, no estoy dispuesto a pagar por una unidad adicional, puesto que eso me aumentaría solamente los costos, pero no me aumenta la utilidad en la función objetivo. Y en el caso del recurso 3, me aumentaría, o sea, yo estaría dispuesto a pagar solamente 1 peso de costo, puesto que yo sé que con el aumento de una unidad o de 2 unidades o de 3 unidades, cada unidad tiene un aumento en la ganancia de 1 peso. Ahora, en otro video vamos a ver que no, o sea, esto no es válido para cualquier número que yo coloque, sino que también existe un rango en donde yo puedo establecer desde dónde hasta dónde el precio sombra es válido, porque no es, por ejemplo, desde 0 hasta el infinito. Eso va a depender de el intervalo en donde efectivamente operan estos precios sombra. Y eso lo vamos a ver en otro video, puesto que también, si ustedes observan, y eso después lo vamos a completar, acá también todos estos números de D1, D2 y D3 tienen también su relación con lo que son los intervalos en donde va a operar la parte de D1, la parte de D2 y la parte de D3. Y eso también lo vamos a comparar con los resultados de sensibilidad que nos va a dar en este caso el solver de Excel. Eso lo vamos a ver en un próximo video.